Señor, porque estoy en tu casa, Padre. A mí me da alegría, me da gozo estar en tu casa, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios, te amo, te adoro, te anhelo. Para mí no es un sacrificio adorarte, mi Rey. Es lo que anhela mi corazón. Aleluya. Oh, Santo, Santo Señor. Santo eres, Señor. Cántale del corazón. Dale una adoración de lo más profundo de tu corazón. Oh, Santo Señor. Y si no sientes ganas de adorar, dile, Señor, cómo te sientes en este momento, Padre. Dile, Padre, no sé qué me pasa. Me siento seco por dentro, Señor. Mueve esa piedra, Padre Celestial. Dile, mueve esa piedra, Señor. Cristo viene pronto, aleluya. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu Hace tiempo que ya no importa los carros, no importa la casa, no importa el dinero. Ahora nos tiene que importar la salvación. La salvación, y nos tiene que importar a las personas que están allá afuera que no conocen el Señor. Oh, Padre Celestial. Padre Santo, te adoramos, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, y aquí estamos. Y podemos adorarte libremente, Señor Jesús. Oh, Padre, te pido por esas almas que están perdidas, que no conocen tu amor. Señor, por nuestros caminos, que nosotros podemos darle una palabra de vida a través del Espíritu Santo, Señor. Muévete, Espíritu Santo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Toma este momento, un minuto, solo un minuto, adora a tu Rey. Dale unas palabras hermosas a tu Dios. Dile, Señor, yo te amo. Oh, Padre, ¿qué sería de mí si tú no estuvieras a mi lado, Señor? A donde estuviera ahora, gracias por tu salvación, mi Rey. Oh, Santo, Santo, Santo es el Señor. Adora a tu Rey, adora a tu Rey. No tengas pena de alzar esa voz y adorar a tu Rey. Aleluya. Oh, Santo eres, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Eres grande, Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. la alabanza y la gloria. Gracias, Señor. Gracias.
nosotros para alabarte, gran Señor, gran Padre Celestial. Gracias por darnos otro día más. Gracias a que no somos merecedores de tu bondad, que tú has puesto en nosotros esta fortaleza para seguir para adelante. Por favor, danos una luz para poder entender, Padre, conectes nuestros corazones, abre nuestras almas, deja que el Espíritu Santo refleje en el espejo, Señor. Aquí estamos para adorarte, Padre. Amén. Te adoramos, Jesús. A su nombre. ¿Quién vive? Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a todos los que se han convivido aquí en esta tarde. Siempre los miércoles somos pocos, pero como mi esposa me dijo, esa gente que viene los miércoles se merece lo mejor. Y la razón es de que somos los fieles. Hay mucha gente que solo son domingueros, como dicen, o solo quieren venir el viernes o el domingo cuando se les haga conveniente. Y créanme que para mí en lo personal no es fácil venir 3 veces a la semana y estar aquí y enfrente, más que nada, enfrente de todos. Soy una persona que no siento que soy digno, merecedor. Antes cuando me decían, tú vas a la iglesia, decía no, porque me derrito. Y para encontrarme aquí enfrente de ustedes ministrando es un gran honor. Así que muchas gracias, antes que nada, al Padre Celestial, que por Él es que estamos aquí. Segunda, al pastor Juan Calderón y al Ministerio de Caballeros, que me han dado este privilegio de poder estar aquí ministrando frente de ustedes. Como les digo, no siento como una persona merecedora. No soy bautizado. Hasta hace poco me regalaron una Biblia, y aunque he venido a la iglesia por años, pero nunca he estado ahí con una intención real. He estado ahí físicamente, pero no en espíritu. Y he estado ahí porque acompaño a mi esposa, o estaba cuidando a mi esposa, o cualquier ese motivo, pero no eran motivos para servir, aprender, crecer, nada de eso. Nomás estaba básicamente llenando un asiento, ¿verdad? Entonces, mi palabra de hoy se trata sobre cómo ser un siervo de Dios. Eso es algo personal que yo he batallado mucho. Siempre he sido una persona egoísta con mi tiempo, y para que Dios me ponga en una situación donde doy de mi tiempo, o sea, servir para el nombre de Él y para el nombre del prójimo, es una gran revelación para mí, porque yo en mi mente siempre he vivido con el principio de, y esto me lo dijo un señor afamado en el trabajo que se llama Melvin, un viejito hondureño, siempre pasaba diciendo, no, que cada quien cuide su pellejo. Y bueno, yo de muy joven me fui de la casa, nunca dependí mucho de mis padres, entonces he tenido esa mentalidad de perro, te digo yo, donde uno está sobreviviendo y no piensas en el prójimo, al diablo con el vecino, al diablo con este tipo. O sea, yo tengo que sobrevivir, porque yo no tengo un plan B, no tengo madre, padre que ensuavice mi caída. Entonces siempre he tenido una mentalidad egoísta, porque uno tiene, a veces en este mundo carnal, el pensar es que uno tiene que ser egoísta, tiene que ser primero, tiene que ser más vivo que los demás, porque el que se duerme, ¿qué pasa, pescadito? Se lo lleva a la corriente. Entonces, el Señor ha trabajado en mí para cambiar mi mentalidad y hacerme realizar de que el verdadero camino a la grandeza es a través de servir. Amén. Y me ha costado mucho entender eso, porque yo, como les digo, no he vivido muchos años en la iglesia, pero no pongo atención. Y siempre que he estado en la iglesia, el Señor ha puesto en mí, inconscientemente de mí, me ha puesto a trabajar, a servir. Y yo en mi mente estoy el sabio, porque, bueno, estoy aquí haciéndome tonto en la parrilla, asando carne, en vez de estar adentro escuchando la palabra. Estoy arreglando el sonido en vez de estar ahí escuchando la palabra. Entonces,
indirectamente me ha mantenido trabajando siempre. Y siempre he tenido eso en mi corazón de querer servir y dar. Y la razón es de que porque siempre, aunque de joven no conocía mucho de Dios, he tenido un agradecimiento a Dios. Solamente uno sabe de dónde lo han sacado, pero uno sabe por dónde se encontraba arrastrándose. Y cuando uno a veces piensa y refleja en esos momentos, uno tiene que realizar, wow, uno siempre va pensando que es la suerte, qué sortudo soy, qué afortunado soy, pero cuando uno realmente analiza y refleja en esos momentos, uno entiende que tuvo que haber algo más grande que suerte. Amén. Tuvo que haber una intervención divina. Amén. Amén. Y esto es lo que a mí me costaba entender. Entonces, en mi proceso de madurez, cuando me tocó dirigir la última vez, hablé sobre la mentalidad de Cristo, como si uno quiere ser grande, siempre vivimos nuestra vida queriendo ser como alguien. Es naturaleza humana. Cuando uno es niño, el niño quiere ser como el padre. Cuando uno ya está más grande y ya no quiere ser como el padre, quiere ser como el que es famoso, como el que tiene dinero, como el que es lo que sea, la posición que nosotros miramos, una posición alta, una posición de grandeza en este mundo terrenal. Entonces, de muy temprana edad, aunque no conocía mucho de Dios, pero más aún ahorita, he tratado de decir cómo una forma de llegar a una posición grande. ¿Qué ejemplo? ¿A quién sigo? No tengo un padre, pero no fue la verdad un padre que puedo decir quiero seguir. Más bien aprendí a hacer lo opuesto. Y entonces me enseñó una lección. Hay gente que se aferra a eso y quiere vivir una vida de víctima toda su vida. Mi padre era así que yo soy así. O mi padre nos golpeaba, por eso yo golpeaba a mis hijos. O mi padre era un borracho, así que corre en la sangre. No, es en tu mente. Uno tiene que agarrar el ejemplo que le dan y lo evalúa y ya con eso hace lo que tiene que hacer. Entonces yo dije, wow, ¿quién es la persona más grande, más gloriosa, más significante de que yo conozco? Tal vez no físicamente en persona, pero que yo he escuchado, le conozco. Y pues fue fácil deducir que era Jesucristo. Entonces yo dije, wow, ok, si uno quiere ser más grande, hay que caminar en los pasos de Jesucristo. Y Jesucristo era un maestro, era un siervo. Y en Filipenses 2.5, Filipenses 2.5, él dijo, haya pues en nosotros este pensamiento que también hubo en Cristo Jesús. Y me gusta lo que dice, porque dice que aún él siendo celestial, divino, o sea, en forma de Dios, gracias, él se despojó de eso, no lo agarró como algo de que aferrarse y se redució al nivel humano, de hombre, para poder vivir y experimentar nuestra vida. Y no solo paró ahí, sino también se hizo obediente a la muerte. Él no tenía que morir. Él podía con un trueno de dedos hacer todos caer. Fácil. Pero se aguantó de la tentación y quiso seguir y vivir una vida de humildeza y de servitud. Entonces se despojó, que es una palabra muy clave, despojó. Y lo que eso significa es vaciarse. Hay un término bíblico que proviene de la palabra griega que se llama kenosis, con K, kenosis. Eso en griego significa vaciamiento. Entonces yo tuve que pasar por mi propio kenosis. Era una persona arrogante, solo pensaba en mí, no quería ayudar a nadie, mi tiempo es lo más apreciado. Y he vivido con ese tipo de mentalidad de que yo tengo que ser primero, al diablo los demás. Y cuando he empezado a caminar con Cristo, uno llega a la realización de que ese no es el verdadero camino a la grandeza. Tal vez en la grandeza aquí, en el mundo terrenal, hay gente que atropella a esa gente, hay gente que hace trampa, que hace lo que es necesario para llegar a una posición elevada.
En mi trabajo, por ejemplo, tengo muchos empleados que siempre vienen y se quejan y me dicen, no, pero yo soy el más trabajador, yo soy el más bueno, yo puedo hacer tanto y tanto y tanto, yo hago más que él, etcétera, etcétera. Pero esa persona falla 1 o 2 veces a la semana, esa persona es arrogante, nunca quiere ayudar a nadie más, es una persona que siempre está compitiendo con alguien, siempre está tratando de hacer a otra gente verse mal. Entonces, esas personas no son las que yo elevo a una posición. Cuando yo miro a gente así, los evito, los reprendo. Yo estoy buscando a la gente que llega a trabajar, trabaja, es humilde, es callada, no están renegando de nada, no están pidiendo nada, simplemente llegan, hacen su trabajo, buscan en qué esmerarse, buscan en qué ayudar. Esa es la gente que uno en ese nivel no lo realiza, pero cuando la gente de posición más grande está viendo, esa es la gente que uno mira, aprecia y eleva. Entonces, en el mundo celestial trabaja igual, de la misma forma, nomás que nos cuesta realizarlos. Entonces, si podemos ir a la palabra, a Lucas 22, 21, por favor. Vamos a hablar aquí de, esta es la parábola del servidor. Es muy famosa, la hemos escuchado. Se trata de la grandeza en el servicio. Les quiero contar algo antes de comenzar a leer aquí. Una vez hubo un evento aquí en la iglesia y a mí me pidieron que yo hiciera algo. Me dijo el hermano Esquivel, si nos podría ayudar con esto. Y no me importa ayudar, pero no era lo que yo quería hacer. Así que simplemente dije que no. Y típicamente, 99% del tiempo no tengo problema en decir no. Yo digo no y continúo con mi vida y ya. En este caso, fue algo que se quedó conmigo y me molestó. Y fue algo que, no sé por qué, no lo podía dejar ir. Y me sentía como un egoísta, me sentía como no sé. No me sentía bien de mí mismo. Entonces me tuve que autoanalizar y realizar de que, wow, uno no puede escoger la posición o el servicio que quiera hacer. Uno tiene que ser, si vas a servir, sirve ya. ¿Verdad? Mucha gente quiere llegar, decir, yo quiero enseñar, yo quiero predicar, yo quiero venir acá a cantar, pero no hay muchos que van a decir, quiero parquear carros, quiero lavar las sillas, quiero lavar los baños, quiero ayudar a cortar la grama. Nunca he escuchado yo eso. Pero nunca falta alguien que busque una posición de vangloria. Hay gente que quiere hacer obras, que quiere hacer cosas, pero no es tanto para el ministerio, no es tanto para levantar a nadie, sino es para levantarse a sí mismos. Es para que los miren, para que le den vangloria, para que digan, wow. Él cantó, predicó, fue el director, hasta fue con la cámara y se grabó él mismo. Quiere ser productor, director, primer actor, cantante, y hay gente que no falta. Entonces, cuando yo me despojé de mí mismo y realicé que había sido muy egoísta de mi parte, negar, ayudar a lo que se me pidió, me tuve que chequear a mí mismo. Entonces dije, wow, ok. Entonces fui a hablar con el hermano Alejandro, dije, hermano Alejandro, discúlpeme, trabajo en varias cosas, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría unirme con ustedes en el grupo de servidores. Ese fue como, no quiero decir un castigo, pero fue como el proceso que yo me tenía que humillar más y poner en una posición donde, ok, si vas a servir, hay un grupo que sirve. Entonces no seas selectivo en lo que tú quieras servir. Entonces fui con él, hablé con él, gracias a Dios me aceptaron. Y en la primera reunión, el hermano Alejandro habló de esta parábola. Y cuando lo dijo, dije, wow, sabía que estaba en el lugar correcto. Gloria a Dios. Amén. Y hay veces que uno busca su llamado, o hay veces uno que lo llaman a hacer, no, ese no es mi llamado. No, yo tengo un llamado más alto. Y lo que yo he descubierto es que
el llamado viene a través del servicio. Entonces, la parábola esta de la grandeza del servicio, hermano Cardosa, si me la podría leer por favor, del 24 a 30. Amén, gloria a Dios. Lucas 22. Lucas 22. Perdón, del 21, vamos al 21, me gusta esa parte. Lucas 22, 21, hasta el 30. Pero he aquí, la mano del que me va a traicionar está sobre la mesa. El Hijo del Hombre va tal como está determinado, pero ay del hombre mediante quien es entregado. Entonces se inició una discusión entre sí sobre quién de ellos ciertamente habría de hacer esto. Y se suscitó también una discusión entre ellos acerca de quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero no sea así entre ustedes, sino que el que de entre ustedes sea el mayor, sea como el menor, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? No obstante, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Entonces son los que han persistido conmigo en mis pruebas. Ustedes, son los que han persistido conmigo en mis pruebas. Tal y como mi Padre me prometió el reino, yo les prometo que comerán y beberán a la mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Esa palabra me encanta. Es algo que Dios me ha puesto por mucho tiempo, pero no la entendía. La entendía literalmente lo que decía, pero no la comprendía realmente. Si podemos ir rapidito, bueno, todavía no. Déjame jugar con esto un poco, a ver cómo lo hago. En esa parábola, lo que yo he descubierto, y digo descubierto porque no es como que voy a discipulados, culpa mía, no es como que me siento en la casa y estudio la Biblia o nada de eso. Estoy siendo sincero, pero estoy trabajando en eso. He descubierto que cada historia de la Biblia está en pedazos. Entonces puedes ir a Lucas, te cuenta la historia. Vas a San Juan, te da la misma historia, pero de otro perspectivo. Entonces son varios perspectivos de la misma parábola o historia. Y uno, para realmente entender lo que está pasando, tiene que leerlas todas para que uno agarre la imagen completa de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en esta parábola, si todos recuerdan, no hay ni una casa en Latinoamérica o la casa de una abuelita de alguien que no tenga este cuadro. Es el cuadro de la última cena, donde está Jesucristo en medio con los 12 discípulos. No hay ni una casa donde no falte ese cuadro. De esa escena, la última Pascua, es de la que estamos hablando. La última cena, la última Pascua, como le quieran decir. Fue una cena donde Jesús sabía que ya iba a ser traicionado, que le iban a dar muerte, y entonces hizo la última cena. Era Pascua, que era una celebración, es una celebración en memoria a la Pascua. Antes, en los tiempos de Egipto, cuando los hebreos estaban esclavizados ahí, y Dios mandó la plaga para que todo primogénito muriera, le dijo: agarren la sangre del cordero, pónganla en su puerta y el espíritu de la muerte pasará. Por eso en inglés se llama Passover. En español no hace sentido, pero en inglés es Passover, porque la muerte pasaba sobre esa puerta y se iba. Entonces, ese era el propósito de sacrificar el cordero y de derramar su sangre. Y aquí en esta cena, Jesucristo está diciendo básicamente: eso va a terminar. Yo soy el cordero de Dios y con mi sangre voy a salvarlos a todos. Entonces, en esta cena, Jesucristo
nos modela lo que es ser un servidor. Bueno, en toda la Biblia nos modela lo que es ser un servidor, pero en esta parábola específica, están sentados en la mesa. Jesús es el que les está sirviendo el pan, es el que les está sirviendo el vino, Él es el que está repartiendo. Pero lo que no cuenta aquí, antes de eso, si podemos ir a San Juan 13, por favor. San Juan 13, versículo 4. Y esto es del perspectivo de Juan, la misma escena, pero esto es un poquito antes de que estuvieran todos en la mesa. Y habla y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en agua un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Okay? Entonces, durante el comienzo de la cena, en esos tiempos, todos usaban sandalias, no usaban los Jordans que usamos ahorita. Y al entrar a la casa de alguien, se tenían que lavar los pies, era costumbre. El trabajo de lavar los pies iba al siervo más bajo, al sirviente más bajo del hogar. Era el que le tocaba venir y lavar los pies. Entonces Jesucristo se postró ante sus discípulos, se ciñó, que eso significa tenía su manto, se lo levantó y se lo amarró, que también es una muestra de lo que hacían los sirvientes, y lo hizo para que se pudiera postrar y lavar los pies de los discípulos. Y me gusta lo que dice aquí, porque cuando llegó a Pedro, que es uno de mis favoritos, Pedro, pensando que era un tipo de prueba o examen, le dijo: oh no, Señor, tú a mí no me... Okay. Es el demonio que quiere dar contra mí, pero no va a poder. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, pensando que era una prueba: oh no, Jesús, a mí no me vas a lavar los pies. A mí no. Si yo te debería lavar los pies a ti. Y Jesús le contestó: Simón, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Y Simón le contestó: pues maestro, báñame. Y dice en San Juan 13:12: así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberían lavar los pies de uno al otro. Porque ejemplo les he dado para que como yo lo hagan, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieras. Entonces Él nos está diciendo, no físicamente a lavar los pies de otra gente, pero está diciendo: sirvan al prójimo, sírvanse uno al otro, como yo les estoy sirviendo a ustedes. Y a veces eso nos cuesta, porque como dije, hay gente que solo quiere servir cuando ellos van a ser glorificados, o solo quieren servir cuando las cosas están bien, cuando se sienten bendecidos, cuando hay dinero, cuando hay el carro nuevo, cuando hay la promoción. Solo ahí quieren servir. Pero muy poco queremos servir cuando nos encontramos en el lado opósito. Oh Dios, estoy a punto de perder la casa, estoy a punto de perder el trabajo, estoy a punto de perder la pareja, pero no perderé mi Dios. Y es la mentalidad que uno tiene que tener, que sea como Job, que diga: aunque Él me mate, en Él seguiré confiando. Entonces, confiar en Él es seguir su camino, seguir tras sus pasos. Como dije la última vez, la forma más sincera de admiración, de admirar a alguien, es a través de la imitación. Por eso los niños, cuando admiran a alguien, imitan todo lo que hace.
Entonces ese es mi propósito, es de imitar a Jesús. Entonces regresamos a Lucas 22, 21. Él les da el ejemplo a los discípulos, le lavó los pies, los llevó a la mesa, les sirvió el pan, les sirvió la bebida, hizo todo por ellos. Y en ese momento, es un momento donde Jesús está diciendo: oh, cuánto he esperado tener esta cena con ustedes antes de que yo parezca. Porque él sabía que ya iba a ser traicionado y iba a morir. Entonces, en ese momento, siento que Jesús se despojó aún otra vez de sí mismo y se estaba como expresando, diciendo: wow, en poco tiempo ya no estaré aquí con ustedes y pues me van a dar la muerte y es mi última cena con ustedes. Y es como que se estaba desahogando con ellos. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? En vez de, no sé, tal vez relacionar con él o darle un tipo de apoyo o darle un tipo de consentimiento, lo primero que empezaron a hacer es preguntarse en sí mismo que quién de ellos fuera el que tal vez pudiera atreverse de algo así. Y le preguntaban los discípulos: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y se estaban analizando ellos mismos. Y esa vez lo que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos y verdaderamente decir: estoy sirviendo porque es para la honra y la glorificación del ministerio y del Señor, o estoy sirviendo porque me quiero servir a mí mismo. Entonces en ese momento los discípulos se preguntaban: ¿quién será? ¿Seré yo? Y después de eso fueron, qué rapidito cambió la cosa, fueron a discutir. Dice, una discusión entre ellos de quién sería el más grande. Básicamente lo que estaban discutiendo era: cuando Jesús no esté, en vez de decir, oh no, Señor, no, o sea, ¿qué podemos hacer? Están discutiendo quién va a tomar su puesto. Era como que el pastor Juan Calderón se vaya para El Salvador y se le atrase el avión o no lo dejen entrar a Estados Unidos y ya haya gente que esté contemplando diciendo: ¿quién va a correr la iglesia? Técnicamente era lo mismo. Entonces, increíble, qué falla. Aún siendo los discípulos las personas más cercanas a Jesucristo, eso nos enseña qué tan impuros somos. Y lo maravilloso de todo es que Jesús, Jehová, Él sabe quién escoge. Y como dije anteriormente, todos pensamos que somos no merecedores, no somos dignos, pero Él nos escoge sabiendo cómo somos, para como un diamante poder pulirnos y convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Y ese es el proceso que uno tiene que pasar, y no lo va a pasar a través, sino si uno no se humilla y se puede poner con la mentalidad de siervo. Entonces, en esta discusión, los discípulos están discutiendo quién va a tomar el puesto del maestro, del líder, cuando él ya no esté. Y ahí es cuando Jesús les dice la enseñanza que a mí me gusta, pero no es la primera vez. Si podemos ir a Mateo 20:20, por favor. Esa es una enseñanza, guys. Mateo 20:20. Entonces, siempre, no es la primera vez que los discípulos han discutido entre sí mismos de quién va a ser el más grande. Y por decir el más grande, estamos hablando del líder, no el más viejo, no el más grande de tamaño, sino el líder. ¿Quién va a ser el jefe? Entonces, no es la primera vez que han tenido esta discusión y que Jesús los ha tenido que poner quietos. En Mateo 20:20 habla sobre la historia. Bueno, hay que leerlo y después lo explico. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué querés? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten
estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí, claro, sí podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío para dar, sino es un derecho que le pertenece a mi Padre. Y aquí está la parte. Cuando los 10 otros discípulos, esa era la mamá de Santiago y de Juan, que fue y se le postró a Jesús en el monte de transfiguración, fueron y se le tiraron a Jesús, ambos hijos y la madre, y le estaban rogando que le permitiera a sus dos hijos, como cualquier mamá, que le dé ese derecho a sus dos hijos de sentarse a la diestra del Padre, a la mano derecha y a la mano izquierda. Y Jesús le respondió: ese no es mi derecho, sino es algo que el Padre tiene que otorgar. Y entonces aquí dice: entonces Jesús, llamándolos, después de que los 10 discípulos estaban peleando porque se enojaron de que los 2 discípulos se hayan atrevido a decirle eso a Jesús, entonces enojándose y peleándose, Jesús los separó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y hay otros ejemplos donde los discípulos se han peleado o discutido sobre quién va a ser el líder. Y lo que se me hace curioso es que aún Jesús, demostrándoles, por ejemplo, de lavar los pies, y aún diciéndoles: realizan lo que yo he hecho por ustedes, aún así tenían el atrevimiento de todavía aún discutir. Él les dio la enseñanza, por ejemplo, hasta se las explicó, pero no entendieron y se dejaron llevar por sus tentaciones carnales y discutieron y estaban peleando por posición. Entonces, aquí es donde Jesús les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y hay una enseñanza ahí muy importante. En los tiempos de antes, esa palabra, hay una palabra, en la mía no dice eso, dice bienhechores. La palabra correcta es benefactor, como dijo el hermano Cardosa. Benefactor es una palabra latín. Bene significa bien, y facere, viene facere, es la palabra original. Facere es dar. Entonces, dar bien, benefactor. Entonces, un benefactor es una persona que básicamente sirve, está para dar, ¿verdad? Está dando bienes, está sirviendo, está haciendo. En los tiempos de antes, y Jesús dice esto porque en los tiempos de antes los emperadores se titulaban con ese título de benefactor, nomás que lo decían en griego, que era erigamis. Entonces se daban el título de César erigamis, o César benefactor, o Herodes el benefactor. Y lo decían porque querían que la gente los viera como que estaban ahí para el propósito de servir al público, a la gente. Más o menos similar como el gobierno de ahorita, que les dice: nosotros estamos aquí por su bienestar. Les cobramos los taxes, les quitamos un cuarto del cheque por su bienestar. Los multamos o hacemos cualquier cosa por su bienestar. Entonces cuando Jesús lo dijo sarcásticamente,
lo digo como bromeando. O sea, aquellos que se creen grandes y creen que tienen posición de liderazgo entre los gentiles, entre los impíos, benefactores. ¿Okay? Pero entre ustedes no será así, porque ¿quién es más grande? ¿El que sirve o el que está sentado en la mesa? Y esa fue la parte que a mí me costó entender, porque uno dice, no, pues está sentado en la mesa, ¿no? Y lamentablemente tenemos eso, hermanos y hermanas, donde tenemos mucha gente que solo quiere venir y sentarse a la mesa, quieren que les sirvan, quieren comer y se van. Y a veces siento que tenemos un espíritu apático, de apatía aquí en la iglesia, donde tenemos gente. Apatía significa no importar, sin importancia, sin Indiferencia. indiferencia, gracias, mi español me falla a veces. Es como una mentalidad indiferente, sin importar. Y tenemos mucha gente así, que nomás llega, calienta el asiento y ya. No sirven, no ofrendan, no participan, no nada. Solo vienen, calientan un asiento y ya. Y si les dan una posición o algo de vangloria, rapidito lo aceptan. Pero aparte de eso, no los ven metido en nada. Entonces, Jesús está diciendo, entre vosotros no será así. Y es algo que a mí me encanta cómo dice eso, porque a veces interpretamos ser grande, ser poderoso o lo que sea con complacer la carne. Si la carne, nadie tiene problema en adorar a Dios con tal de que la carne esté siendo satisfecha. Pero como Él dice, ustedes han pasado conmigo por mis pruebas. Y Él está hablando de las pruebas que tuvo que pasar siendo humano, cuando se despojó de sí mismo y el diablo lo trató de tentar varias veces. Convierte esta piedra en pan, aviéntate de aquí, póstrate ante mí. Y a veces sufrimos nosotros esas tentaciones. Y cuando uno se humilla, se despeja, Dios le da la claridad, el entendimiento, el discernimiento para poder entender y mirar eso. A veces uno no lo mira. Yo cuando estaba joven y hacía mis loqueras, no lo miraba. Yo quería tener dinero, quería ser reconocido, lo que sea. Pero, ¿qué vale más? ¿Ser reconocido aquí o ser reconocido allá arriba en el cielo? Y por eso me gusta, y con esto cierro lo que Él dice, para que estés sentado conmigo en mi mesa. Para juzgar a los 12 tribus. Y a veces yo me pregunto, wow, ya sabemos que vamos a ir al reino de Dios. Bueno, esperamos los que estamos aquí. Y una cosa que quiero que entiendan es que Dios no lo salva a uno, no lo trae al reino para que usted tenga riquezas o tenga que una buena novia o novio, o para que tenga lujos o lo que sea. Dios lo trae al reino para que cuando haya tormenta, cuando haya momentos difíciles, Él pueda caminar contigo. Y ese es el motivo que Él lo trae al reino aún. Y entonces yo me digo a mí mismo, yo quiero entrar al reino, pero no solamente quiero estar en el reino, sino yo quiero estar sentada en esa mesa de honor. Y para poder estar sentado en esa mesa con el Señor, uno tiene que caminar el camino de la servitud. Tiene que servir, tiene que tener esa mentalidad de siervo, ese corazón de maestro, despojarse uno mismo, realizar que aunque uno es hijo de Dios, al fin del día somos tierra. Y a la tierra regresamos. Amén. Entonces, gracias a todos por su atención, por su momento. Espero que esta enseñanza haya sido de valor para algunos de ustedes. Recuerden que el Padre a veces nos pone en una posición de servir porque Él quiere ver de qué estamos hechos. Entonces no tengan miedo a servir. Los motivos, si no están haciendo nada, hay que buscar algo que hacer. Amén.